Iniciar grabación. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que esté viendo este video. Hoy le voy a hablar ligeramente sobre lo que son los productos climatéricos y no climatéricos y algunas de sus características. También tocando la sensibilidad que pueden llegar a tener algunos otros productos como las hortalizas en estos y sus métodos de conservación. Pero empezando, ¿qué es esta clasificación? Esta es una clasificación que actualmente nos permite tener una mejor forma de manipular estos productos durante su proceso de maduración, su tratamiento post cosecha, hasta que llega al destino final como consumidores. Actualmente esta clasificación se basa si el etileno está relacionado directamente con la maduración del fruto o no. Dependiendo del autor, estos nos van a decir que el etileno va a regular la maduración de este fruto. Principalmente se ven los tipos climatéricos y no climatéricos. En el caso de los climatéricos, su principal característica es que tienen la capacidad de continuar el proceso de maduración aún después de ser cosechados. Estos aumentan su tasa de respiración y producción endógena de etileno. En otras palabras, ellos mismos lo producen. Este fenómeno es algo que han llegado a llamar crisis climatérica. Una más de sus características es que tienen la capacidad para acelerar el proceso de maduración de otros frutos climatéricos. Ejemplos: manzanas, peras, etc. La aplicación exógena de etileno nos puede ayudar a la maduración de productos. Por ejemplo, tenemos un lote de manzana que queremos madurar ligeramente más rápido. Podemos aplicarle ese etileno para que este proceso de maduración sea acelerado. Entre estos frutos climatéricos tenemos lo que son plátano, manzana, ciruela, kiwi, higo, aguacate, entre otros. En la imagen podemos observar el proceso de maduración de un plátano. Estos frutos son principalmente cortados cuando tienen cierto nivel de maduración física. Por ejemplo, podemos ver el número 1 es el aguacate en el momento de ser cortado, conforme va pasando el tiempo y los días hasta que está completamente maduro. Y estas son algunas características de este mismo plátano durante todo su proceso de maduración. Como vemos, cuando está poco maduro, el almidón es aún más resistente, es una gran fuente de probióticos. Cuando va aumentando, a medida que va aumentando, aumenta el contenido de fibra y aparece un bajo contenido de azúcar. Los niveles de antioxidantes y contenido de fibra empiezan a elevarse. Conforme va madurando, el contenido de vitaminas y minerales disminuye. Y cuando la maduración está completa, cuando está demasiado maduro, el contenido de azúcar es mayor y el contenido de fibra menor. Las no climatéricas. La principal característica de estas es que deben ser recolectadas cuando se encuentren casi listas para su consumo. A diferencia de las mencionadas anteriormente, estos no presentan una crisis climatérica. Su maduración suele ser lenta y no presenta cambios bruscos en su apariencia durante este proceso. Cabe resaltar que cuando cortamos alguna fruta o fruto no climatérico, el proceso de maduración se detiene por completo y ya no va a haber cambio, por lo que la aplicación exógena de etileno no va a afectar su maduración. En este caso tenemos como ejemplos de frutos no climatéricos los cítricos, limón, naranja, encontramos uvas, mandarinas, entre otros. En este caso tenemos un ejemplo de las cerezas, viendo su proceso de cambio, y tal como podemos ver no hay un cambio muy notorio, a diferencia de los climatéricos como lo es el plátano, donde el cambio en su apariencia se nota a simple vista de cuando estaba verde a cuando estaba completamente maduro.
La aplicación de del etileno exógeno en este tipo de frutos, en el caso de los no climatéricos, genera un evento que llamamos desverdecimiento. En este fenómeno se da debido a la aceleración de la oxidación de la clorofila en la superficie de los frutos, dejando que los pigmentos que estaban por debajo de la clorofila comiencen a mutarse. Dependiendo de los autores, esto es considerado el equivalente a la maduración de los frutos climatéricos. Y cabe resaltar que esto solo afecta a la piel del fruto, ignorando completamente la parte comestible. Esto es utilizado principalmente para la venta de frutos climatéricos, bueno, no climatéricos, mejorando su coloración para obtener un mejor aspecto. Cabe resaltar que después de ser cosechados, los frutos no climatéricos no van a presentar ningún cambio en sus características organolépticas, a no ser que se dé este fenómeno, y va a cambiar solamente la apariencia física de la superficie del fruto. En este caso podría ser la piel. Este es un caso de desverdecimiento que podríamos notarlo en una mandarina, si no me equivoco. Como mencioné anteriormente, mediante la aplicación de etileno, el color va cambiando gradualmente. En el caso de que tengamos una coloración de más 8.5 y queramos venderla aún más, podríamos acelerar este proceso, acelerar este cambio en la apariencia utilizando etileno para cambiarlo a más 15. Y esto es algo que se ocupa muy común y es muy utilizado, por ejemplo, cuando se exportan productos de aquí a lugares asiáticos. Y hablando de esto, tocamos las hortalizas. Estos son un conjunto de plantas cultivadas en huertos o regadíos. Su crecimiento y desarrollo dependen de la disponibilidad de agua y minerales en la tierra, y parte de la protección que le brinde el hombre contra el ataque de plagas y enfermedades. Dependiendo del autor, de acuerdo a la Secretaría de Gobierno, esta clasificación incluye lo que son verduras, legumbres verdes, como pueden ser habas, garbanzos, alubias, los guisantes, como arvejas o chícharos. A diferencia de la fruta, estos no suelen ser dulces, sino salados. La mayoría de las hortalizas se conservan a temperaturas bajas y con un alto contenido de humedad. Tal como decía, con las hortalizas y el etileno. El etileno es considerado por muchos como la hormona del envejecimiento en las plantas. Entre las hortalizas hay algunas que suelen ser muy susceptibles a este. Entre ellas destacan el brócoli, la lechuga, los espárragos, las patatas y las zanahorias. El contacto de este gas con las hortalizas, en este caso las mencionadas anteriormente, podrían causar un sabor amargo en zanahorias, un aumento de rugosidad en las hojas de los espárragos, manchas rojas en la lechuga o pérdida de color en el brócoli. Y estos solo son en los casos donde una hortaliza es más sensible a este gas. Y estas son las que podemos mencionar aquí, dado que el fenómeno de desverdecimiento podría darse incluso en estas. Un ejemplo podríamos poner el brócoli, que entrando en contacto con el etileno, su coloración verde va cambiando a una ligeramente amarillenta conforme él esté en contacto con este. Pero a todo esto hemos llegado al punto, o nuestros antepasados llegaron al punto de encontrar diversas formas de conservarlos. Por ejemplo, los más utilizados en frutas y hortalizas son los siguientes. La preservación por azúcar. Este método consiste en hervir agua con azúcar. Dentro de ella vamos a colocar la fruta previamente lavada y cortada, y la vamos a dejar hervir hasta que alcance un punto sólido soluble. Dependiendo de la fruta, el punto puede variar o no.
El azúcar sirve como un antiséptico para que las frutas no se estropeen. La alta concentración de este material eleva la presión osmótica y provoca la inhibición del crecimiento bacteriano. Un ejemplo claro de esto es el almíbar, que ya todos hemos visto, se utiliza principalmente aquí en México o se vende con durazno y piña. Otra es la salmuera. La salmuera entra en una categoría que coloqué como soluciones salinas. En este caso, la sal penetra en los tejidos de las aceitunas, liberando el agua que contienen hacia la salmuera, alcanzando un punto de equilibrio entre las concentraciones de ambos. Y de la misma manera que con el azúcar, inhibe el crecimiento microbiano debido a esta presión osmótica. No hay actividad acuosa disponible o que las bacterias pueden aprovechar para seguirse propagando, para poder proliferar. Vamos con unos métodos de conservación, algunos ácidos. En esta categoría podemos encontrar el acético, el ácido láctico, el cítrico, el ascórbico, y normalmente los llegamos a encontrar en vinagre, en cítricos, en el caso del láctico, en productos como el kimchi. Estos se utilizan debido a que los agentes patógenos no pueden proliferar en ambientes ácidos. Otro tipo de método de conservación que hemos utilizado desde hace demasiado tiempo es la fermentación alcohólica. Este tipo de fermentación es producido por levaduras, las cuales evitan la propagación de bacterias generando el etanol. Recordando que estas consumen todos los nutrientes que haya en el ambiente, todos los carbohidratos, todo lo que las bacterias pudieran aprovechar para aumentar sus colonias, son consumidas por las levaduras y esas en respuesta van liberando etanol. En una determinada cantidad de etanol no pueden sobrevivir las bacterias. Un ejemplo claro de este tipo de conservación es el vino. Otro método de conservación es, en el caso de transporte o cosas por este tipo de estilo, es las trampas de etileno. Estas buscan acelerar la oxidación del etileno. Uno de los gases que se puede utilizar para realizar este proceso es el ozono, ya que reacciona muy rápidamente con el etileno, aunque normalmente se utilizan los filtros. ¿Qué es lo que hacen estos filtros? Normalmente son colocados en la cámara, en una cámara donde podríamos guardar, por ejemplo, plátanos, y al otro lado de esta tener algún otro cítrico, algún fruto no climatérico u hortaliza sensible. Lo que va a hacer este filtro es atrapar el etileno dentro de él, va a empezar a oxidar y lo va a convertir en un sólido que ya no sea perjudicial para nuestras hortalizas o frutas que tengamos almacenadas al lado de nuestros plátanos o manzanas. Normalmente se utilizan métodos combinados, lo que se llama tecnologías de barreras. Por ejemplo, la combinación de salmuera con vinagre. Esto con el fin de aumentar o dificultar aún más la propagación de patógenos. En resumidas cuentas, esto sería lo que es Estos serían las características, las principales características que diferencian un producto climatérico de otro. Tal como dije, la principal diferencia entre cada uno es que uno aprovecha el etileno para su maduración y el otro no. En un caso genera este fenómeno llamado desverdecimiento y en los otros aumenta o acelera su proceso de maduración. Esto sería todo, espero que el video haya sido de su agrado, podríamos decirlo. Esperemos que haya servido y los haya podido informar a las personas. Uf.